Llegué a la cena de Navidad con el brazo derecho enyesado y colgando de un cabestrillo improvisado. Mi cuñada Marta fue la primera en verme en la puerta y su rostro se puso pálido como la cal. «Dios mío, Roberto, ¿qué te pasó?», exclamó llevándose las manos al pecho. Respiré profundo, apretando mi bolsa con fuerza. «Pronto lo van a entender», respondí entrando despacio. Fue entonces cuando vi a mi hijo Miguel en la sala, junto a su esposa Valeria. Él miró mi brazo, hizo esa sonrisa torcida que conocía tan bien y soltó bien fuerte para que todos oyeran. «Mi esposa te dio una lección, papá. Te dieron lo que merecías». El silencio que cayó en esa sala fue ensordecedor. Pero antes de continuar, por favor revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora tengo que retroceder un poco para explicar cómo llegué hasta aquí. Me llamo Roberto Domínguez, tengo 65 años y hasta hace 6 meses pensaba que tenía una familia normal. No rica, pero estable. Trabajé como enfermero en el IMSS durante 25 años, criando a mi hijo solo después de que mi esposa Rosa muriera en un accidente automovilístico cuando Miguel apenas tenía 9 años. La muerte de Rosa fue devastadora, pero trajo algo bueno, un seguro de vida generoso y una indemnización de la aseguradora que sumaron casi 8 millones de pesos. Guardé ese dinero con mucho cuidado durante años. Pagué los estudios de Miguel en la universidad, compré un departamento pequeño pero cómodo en la colonia del Valle, y todavía quedaba una buena cantidad que mantenía invertida para mi jubilación. Miguel se graduó en Administración de Empresas y conoció a Valeria en la compañía donde trabajaba. Ella era bonita, simpática y parecía quererlo mucho. Se comprometieron durante 1 año y se casaron en una ceremonia hermosa que yo pagué casi por completo. En aquel momento me sentía feliz de poder darle eso a mi hijo. Después de todo, él era lo único que tenía. Los problemas comenzaron de manera sutil, como siempre pasa. 3 meses después de la boda, Miguel me llamó diciendo que tenían dificultades económicas. La empresa había retrasado su sueldo y necesitaban dinero para la renta del departamento. Le presté 50,000 pesos sin pensarlo 2 veces. 1 mes después, era el pago del coche. Luego una emergencia médica de Valeria, después una oportunidad de inversión que no podía esperar. En 6 meses había prestado casi 500,000 pesos. Cada vez que preguntaba cuándo me pagarían, Miguel cambiaba de tema o decía que estaba organizando las cosas. Valeria siempre sonreía y me agradecía por ser un suegro tan comprensivo. Y lo que realmente empezó a molestarme fue la forma en que hablaban del dinero. No era como si estuvieran pidiendo prestado, era como si yo les debiera eso. «Después de todo, usted tiene tanto dinero guardado», dijo Valeria una vez, «y nosotros estamos construyendo nuestro futuro. Es prácticamente una inversión en su propia familia». Eso me dejó incómodo, pero me tragué mi orgullo y no dije nada. Todavía intentaba ser el padre comprensivo, el suegro buena onda que no causaba problemas. ¡Qué tonto fui! La situación empeoró cuando empezaron a presionarme para que viviera con ellos. «Papá, vives solo en ese departamento», insistía Miguel. «Nosotros tenemos un cuarto libre. Ahorrarías dinero y podríamos cuidarte mejor». Cuidarme, tenía 65 años, trabajaba doble turno en el hospital y estaba en perfecta forma física. No necesitaba que nadie me cuidara, pero Miguel y Valeria no se rendían. Hicieron toda una campaña emocional sobre lo bueno que sería tener más tiempo juntos, cómo no debería vivir solo, cómo se preocupaban por mí. Finalmente, contra todos mis instintos, acepté. Renté mi departamento a una pareja joven y me mudé con ellos en marzo de este año. Fue la peor decisión de mi vida. Desde las primeras semanas me di cuenta de que algo andaba mal. No querían que viviera con ellos por afecto o preocupación. Querían tener acceso fácil a mi dinero y control sobre mi vida. Valeria empezó a revisar mi bolsa cuando pensaba que no la veía. Miguel me pedía mi contraseña del banco para ayudar a pagar las cuentas en línea. Insistían en que pusiera el nombre de Miguel como apoderado de mi cuenta. Solo por precaución, decían. Yo rechazaba todo educadamente, pero la tensión en la casa aumentaba cada día. Dejaron de ocultar su molestia.
Las conversaciones se volvieron cortas y llenas de indirectas. Me sentía como un intruso en la casa donde supuestamente era bienvenido. Fue en abril cuando descubrí toda la verdad sobre lo que estaba pasando. Era un domingo por la tarde y había regresado temprano de visitar a mi hermana. Entré a la casa y escuché voces que venían de su recámara. La puerta estaba entreabierta y sin querer escuché la conversación. «Tu padre es un egoísta», decía Valeria con voz llena de rabia. «Tiene casi 8 millones de pesos guardados y nos hace pedir limosna por migajas». «Lo sé», respondía Miguel, «pero es terco. No va a simplemente darme el dinero. Así que tenemos que ser más creativos. Hay otras maneras de conseguir lo que queremos». Me quedé paralizado en el pasillo. Mi propio hijo hablaba de mí como si fuera solo un obstáculo entre él y el dinero. «¿Qué maneras?», preguntaba Valeria. «Déjame a mí. Conozco gente que puede ayudarnos a tener acceso legal a su dinero. Poder notarial, tutela, ese tipo de cosas. Pero para eso él tiene que parecer incapaz de manejar sus propias finanzas». «¿Y cómo hacemos eso?». «Hay formas de documentar comportamiento errático, olvidos, malas decisiones. Con los documentos correctos podemos obtener control total sobre su dinero». Sentí que mi estómago se revolvía. Mi nuera planeaba hacerme pasar por loco para robarme mi dinero, y mi hijo estaba de acuerdo con todo. Subí silenciosamente a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me quedé sentado en la cama durante horas, procesando lo que había escuchado. Tenía que actuar de manera calculada e inteligente. En las semanas que siguieron empecé a observar todo más atentamente. Noté que Valeria tomaba fotos de la casa desordenada después de que ella misma regaba cosas por todos lados. Vi a Miguel anotar olvidos que supuestamente yo había tenido pero que eran completamente inventados. Estaban construyendo un expediente contra mí y yo tenía que protegerme. Lo primero que hice fue ir al banco un día de descanso sin avisarle a nadie. Pedí cita con la directora, la licenciada Sánchez, quien me conocía desde hacía años. «Licenciada Sánchez, necesito su ayuda con algo delicado», empecé. Le conté lo que había escuchado y mis sospechas. La licenciada Sánchez se mostró visiblemente preocupada. «Don Roberto, esto es muy serio. Revisemos todos sus movimientos financieros de los últimos meses. Lo que descubrimos me puso furioso. Además de los préstamos que yo conocía, había retiros pequeños regulares que no reconocía. Miguel tenía mi contraseña antigua, esa que usaba desde hacía años y que nunca había cambiado. Estaba retirando 2.000, 3.000 pesos cada semana. En total, calculó la licenciada Sánchez, son casi 150.000 pesos en retiros no autorizados durante los últimos 6 meses. 150.000 pesos robados directamente de mi cuenta. Sumados a los préstamos no devueltos, Miguel y Valeria ya me habían quitado más de 650.000 pesos. «¿Qué quiere hacer?», preguntó la licenciada Sánchez. «Quiero cambiar todas mis contraseñas, cancelar cualquier acceso que pueda tener y abrir una cuenta nueva en otro banco, y quiero hacerlo ahora, antes de que se den cuenta». La licenciada Sánchez aceptó y pasamos las siguientes 2 horas organizando todo. Transferí casi todo mi dinero a la nueva cuenta, dejando solo lo suficiente para las cuentas mensuales en la antigua. Si Miguel revisaba, parecería que simplemente había gastado el dinero. Cuando regresé a casa esa tarde, me sentí un poco más en control de la situación, pero también sabía que esto era solo el principio. Ellos no se rendirían fácilmente. Y tenía razón. En las semanas siguientes la presión psicológica aumentó de forma dramática. Valeria empezó a hacer comentarios sobre mi memoria delante de otras personas. «Don Roberto, ya me preguntó eso 3 veces hoy», decía fuerte cuando teníamos visitas, aunque fuera mentira. Miguel comenzó a sugerir que debería dejar de trabajar. «Papá, estás muy estresado. Tal vez sea momento de jubilarte y dejarnos cuidarte». Tenía 65 años y estaba en la cima de mi capacidad profesional. La idea de jubilarme era ridícula, pero ellos insistían constantemente. Empecé a notar otras cosas extrañas. Mis cosas desaparecían y reaparecían en lugares donde no las había dejado. Mis pastillas para la presión parecían acabarse más rápido de lo normal. Una vez encontré mi celular dentro del refrigerador, y estoy absolutamente seguro de que no fui yo quien lo puso ahí. Estaban tratando de hacerme dudar de mi propia salud mental.
Fue entonces cuando conocí a Marta, la hermana de Valeria, quien lo cambió todo. Marta vino a cenar un día y, a diferencia de su hermana, era genuinamente amable. Hablamos mucho y ella mencionó casualmente que Valeria había hecho algo similar con su abuela hace años. Mi abuela tenía Alzheimer al final de su vida, comentó Marta, pero Valeria empezó a decir que estaba enferma mucho antes del diagnóstico real. Quería que la abuela firmara papeles para que ella manejara el dinero. ¿Lo logró?, pregunté, tratando de parecer casual. No, mi papá se dio cuenta de lo que pasaba y lo impidió. Fue un escándalo enorme en la familia. Valeria no nos habló durante años por eso. Esta información fue como una bomba. Valeria tenía antecedentes de intentar manipular a familiares mayores para tener acceso a su dinero y ahora estaba haciendo lo mismo conmigo. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Busqué un abogado especializado en derecho familiar llamado licenciado Herrera. Le mostré todas las pruebas que tenía, los estados de cuenta con los retiros no autorizados, los mensajes donde Miguel pedía dinero, y le conté la conversación que había escuchado. Don Roberto, dijo seriamente el licenciado Herrera, usted está enfrentando un intento de fraude y abuso de confianza, pero lo más preocupante es esta estrategia de hacerlo parecer incapaz. Eso puede tener consecuencias graves si logran suficiente documentación. ¿Qué debo hacer? Primero, tiene que salir de esa casa inmediatamente. Mientras viva con ellos es muy fácil que manipulen la situación. Segundo, recomiendo hacer una evaluación psicológica completa para tener prueba documentada de su capacidad mental. Y tercero, debemos considerar presentar una denuncia formal. Seguí estos consejos. Esa misma semana renté un departamento pequeño y empecé a planear mi salida, pero fui cuidadoso. No le avisé a nadie que me iba a mudar. Hice la evaluación psicológica con una profesional recomendada por el licenciado Herrera. Después de 3 sesiones, ella confirmó por escrito que estaba en perfecto estado mental, sin señales de demencia, confusión o incapacidad para manejar mis finanzas. Señor Domínguez, me dijo, usted tiene una mente aguda y es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Cualquier alegación contraria sería fraudulenta. Guardé ese documento como si fuera oro. Era mi protección contra las mentiras que Miguel y Valeria estaban esparciendo. Pero ellos notaron que yo actuaba diferente. Se volvieron más vigilantes, más controladores. Valeria empezó a seguirme cuando salía. Miguel revisaba mi bolsa buscando estados de cuenta o documentos. La tensión en la casa se volvió insoportable. Sabía que tenía que irme pronto, pero también sabía que no me dejarían ir fácilmente, especialmente después de que descubrieran que el dinero había desaparecido de la cuenta antigua. Fue una tarde de junio cuando todo explotó. Había ido al banco a resolver unos asuntos y cuando regresé, Miguel me esperaba en la sala con cara de furia. ¿Dónde está el dinero, papá? ¿Qué dinero? No te hagas el que no sabe, tu cuenta está prácticamente vacía. ¿Dónde están los 8 millones de pesos que tenías? Eso no es asunto tuyo, Miguel. Se levantó bruscamente. ¿Cómo que no es mi asunto? Ese dinero es de nuestra familia. Es mi dinero del seguro de tu madre y de mi indemnización. No tienes ningún derecho sobre él. Fue entonces cuando apareció Valeria en la puerta con esa cara de falsa preocupación que ya conocía tan bien. Roberto, estamos preocupados por usted. Ha estado tomando decisiones muy extrañas últimamente. ¿No sería mejor dejar que Miguel lo ayude a manejar estas cosas? Manejo perfectamente mis finanzas, Valeria. Y por cierto, ¿cuándo me van a devolver los 650,000 pesos que se llevaron? El silencio que siguió fue revelador. Miguel palideció. No sé de qué hablas. No sabes. Entonces tal vez necesites refrescar la memoria. 500,000 pesos en préstamos que nunca fueron devueltos y 550,000 pesos en retiros no autorizados de mi cuenta usando mi contraseña antigua. Valeria intentó reírse. Roberto, está confundido. No hubo retiros no autorizados. Tengo todos los estados de cuenta y ya hablé con mi abogado sobre esto. La expresión de Valeria cambió instantáneamente. La máscara de preocupación cayó y lo que quedó fue pura rabia. Fue a hablar con un abogado sobre su propia familia. Fui a hablar con un abogado sobre 2 ladrones que intentan robarme mi dinero.
Fue entonces cuando Miguel avanzó hacia mí. Nunca había sido violento, pero en ese momento había algo en sus ojos que me asustó. Valeria agarró su brazo. «Cálmate, mi amor. Roberto claramente no está bien. Está teniendo una crisis paranoica». «No tengo ninguna crisis. Los veo a ambos exactamente como son». Subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me quedé ahí el resto de la noche haciendo planes para mi mudanza. Tenía que salir de esa casa lo antes posible. La mañana siguiente aproveché que Miguel se había ido a trabajar y Valeria había salido a una cita para llamar a Marta, mi cuñada. «Marta, necesito ayuda. ¿Podrías venir con tu esposo y ayudarme a sacar algunas cosas?» «Claro, Roberto. ¿Todo está bien? Te explico cuando llegues». Marta y su esposo Javier llegaron en menos de una hora. Rápidamente les expliqué la situación. Marta no pareció sorprendida. «Me lo imaginaba, algo andaba mal», dijo. «Valeria tiene historial. Pensé que había cambiado, pero al parecer me equivoqué». Empezamos a meter mis cosas en su camioneta. No llevé mucho, solo lo esencial: ropa, documentos, algunos objetos personales. El resto podía quedarse. Estábamos terminando cuando escuchamos que la puerta principal se abría. Valeria había regresado. Se detuvo en la entrada de la sala, mirando las maletas y cajas. «¿Qué está pasando aquí?» «Me voy, Valeria». «Irse. No puede irse así como así». «Puedo y lo haré. Esta casa es tuya y de Miguel. Yo solo estaba aquí de favor, pero se acabó». «Pero ¿y los preparativos que hicimos, los documentos del poder notarial?» Así que era cierto. Realmente estaban preparando documentos para intentar tomar control de mi dinero. «No voy a firmar ningún poder notarial, y si intentan hacer cualquier cosa, presentaré una denuncia por fraude». Valeria se puso roja de rabia. «Usted es un malagradecido, después de todo lo que hemos hecho por usted. Todo lo que hicieron, me robaron 650,000 pesos. Ese dinero nos correspondía por derecho. Usted es su padre, debería ayudar a su hijo. Ayudar es una cosa, que me roben es otra». Fue entonces cuando ella avanzó hacia mí. No sé si era para empujarme o detenerme, pero Javier se puso entre nosotros. «Valeria, cálmese». «Quítate, Javier, esto no te importa. Estás amenazando a mi tío, eso sí me importa». Marta tomó la última caja y me guió hacia la puerta. Salimos de esa casa con los gritos de Valeria, que amenazaba con llamar a la policía, demandar a todos y una serie de otras cosas. Me fui a vivir temporalmente con Marta y Javier mientras organizaba el departamento que había rentado. Fueron increíbles conmigo, dándome todo el apoyo que necesitaba. «Roberto», me dijo Marta un día, «necesitas saber algo. Valeria no se va a rendir fácilmente. Cuando quiere algo va hasta el final». «¿Qué quieres decir?» «Solo tenga cuidado. Puede intentar cosas peores». No le presté mucha atención en ese momento. Pensé que Marta estaba exagerando, pero ella conocía a su hermana mejor que yo. 2 semanas después de haber dejado la casa de Miguel, empecé a recibir llamadas extrañas. Números desconocidos que cuando contestaba quedaban en silencio y luego colgaban. Mi coche fue rayado en el estacionamiento del hospital donde trabajaba. Alguien le ponchó las 4 llantas. Recibí un email anónimo con fotos mías entrando y saliendo del nuevo departamento. El mensaje decía solamente: «Te estamos vigilando». Me asusté y llamé al licenciado Herrera. «Don Roberto, esto es acoso e intimidación. Vamos a presentar una denuncia». Fuimos a la delegación y le contamos todo a la comandante responsable. Ella tomó la situación en serio, especialmente cuando mostré las pruebas del robo y los intentos de manipulación. «Señor Domínguez», dijo, «voy a abrir una investigación, pero tiene que ser muy cuidadoso. Gente así puede ser impredecible cuando sienten que están perdiendo el control». Empecé a variar mi ruta al trabajo. Pedí a compañeros que me acompañaran hasta el coche. Instalé cámaras de seguridad en el nuevo departamento. Tal vez me estaba volviendo paranoico, pero también estaba vivo y a salvo. Fue en julio cuando recibí una notificación judicial. Miguel y Valeria me estaban demandando, alegando que yo les había prestado 1 millón de pesos y me negaba a devolvérselos. El descaro era impresionante. Ellos me habían robado y ahora intentaban voltear la situación, acusándome de ser el deudor. El licenciado Herrera se rió cuando vio la notificación. «¿De verdad piensa que esto va a funcionar?»
Tenemos todos los estados de cuenta probando exactamente lo contrario. ¿Pero por qué haría esto? Estrategia, quieren hacerlo ver como el malo de la historia. Y también es una forma de presión psicológica. Preparamos nuestra defensa con cuidado. No solo íbamos a contestar su falsa demanda, sino que también íbamos a presentar nuestra propia acción por abuso de confianza y fraude. La situación estaba escalando y no sabía hasta dónde estarían dispuestos a llegar. La respuesta llegó en agosto de una manera que nunca pude haber imaginado. Era un viernes por la noche. Acababa de terminar mi turno en el hospital y regresaba a casa. Me detuve en el Soriana a comprar algo. Cuando salí de la tienda con las bolsas, noté un coche extraño estacionado cerca del mío. Un hombre estaba adentro, mirando en mi dirección. Aceleré el paso y metí las compras en la cajuela rápidamente. Cuando entré en el coche y giré la llave, nada pasó. El motor no arrancaba. Fue entonces cuando tocaron la ventana. Era el hombre del coche de al lado. ¿Necesita ayuda? No, gracias. Ya voy a llamar a la grúa. Yo me conozco de coches. Puedo echarle un vistazo. Algo en su forma de actuar me puso incómodo. Rechacé de nuevo y llamé a la grúa. El hombre se quedó ahí parado observándome hasta que finalmente entró a su coche y se fue. Cuando llegó el mecánico y revisó mi coche, descubrió algo perturbador. Señor, alguien manipuló su motor. Desconectaron algunos cables a propósito. Sentí que la sangre se me helaba. No era un problema mecánico, era sabotaje. Llamé inmediatamente a la comandante que manejaba mi caso. Don Roberto, esto es muy serio. Voy a mandar un equipo a recuperar las imágenes de seguridad del estacionamiento del Soriana. Las imágenes mostraron a Valeria entrando al estacionamiento 20 minutos antes que yo y acercándose a mi coche. Se quedó ahí unos minutos y luego se fue. Tenemos suficiente evidencia para arrestarla por vandalismo e intento de coacción ilegal, me dijo la comandante. Pero yo sabía que no era suficiente. Querían más que asustarme. Querían destruirme. El arresto de Valeria duró solo unas horas. Miguel pagó la fianza y ella fue liberada con la obligación de mantenerse lejos de mí. Pero la orden judicial no sirvió de nada. Los incidentes continuaron. Alguien arrojó pintura roja en la puerta de mi departamento. Recibí entregas que no había pedido. Empezaron a llegar cartas anónimas con amenazas. Vas a arrepentirte de haberte metido con nosotros, viejo estúpido. Deberías haber muerto con tu esposa. Vamos a tomar lo que nos corresponde de una manera u otra. El licenciado Herrera consiguió una orden de restricción más estricta. Miguel y Valeria no podían acercarse a mí, a mi trabajo ni a mi casa, pero las órdenes judiciales solo funcionan con gente que respeta la ley. Fue Marta quien me contó lo que estaba pasando detrás del escenario. Ella había ido a confrontar a su hermana después del arresto. Roberto, Valeria está obsesionada con usted. Solo habla de eso. Dice que usted destruyó su vida, que les quitó el futuro que habían planeado. ¿Qué futuro? El futuro de robar su dinero. Ella realmente cree que tiene derecho a tu dinero. En su cabeza retorcida, tú eres el egoísta por no dárselo todo a Miguel. ¿Y Miguel? ¿Qué dice? Marta suspiró. Él está completamente manipulado por ella. No puede ver lo tóxica que es Valeria. Creo que también le tiene miedo. Era triste escuchar eso. Mi hijo se había convertido en un títere en manos de una mujer obsesionada con el dinero. En septiembre, la situación llegó al punto de quiebre. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de la comandante. Roberto, necesita venir a la delegación inmediatamente. ¿Qué pasó? Es mejor hablarlo en persona. Fui para allá con el corazón apretado. La comandante me recibió en su oficina con expresión grave. Interceptamos una conversación entre Miguel y Valeria. Están planeando algo más serio. ¿Más serio? ¿Cómo? Me mostró la transcripción. Mi estómago se revolvió mientras leía. Valeria sugería que tenían que resolver el problema de manera definitiva. Miguel preguntaba qué quería decir. Su respuesta fue: a veces les pasan accidentes a las personas mayores, especialmente cuando viven solas. Era una amenaza velada de muerte. Roberto, dijo la comandante, vamos a organizar protección policial para usted. Esta amenaza es muy específica e inquietante. ¿Pero de verdad lo harían? ¿Matar a su propio padre? Valeria, sí, lo creo.
Muestra señales claras de sociopatía y desafortunadamente su hijo está tan involucrado con ella que podría terminar siendo cómplice. Tuve un policía acompañándome a todos lados. Era vergonzoso pero necesario. Mis compañeros en el hospital se enteraron de la situación y todos fueron muy solidarios. Don Roberto, quédese aquí con nosotros todo el tiempo que necesite, dijo mi jefa. Nadie lo va a tocar mientras esté bajo nuestro techo. La solidaridad de la gente era reconfortante, pero también me hizo darme cuenta de lo absurdo que se había vuelto la situación. Estaba siendo protegido por policías porque mi propio hijo y mi nuera querían hacerme daño. Fue a principios de octubre que todo culminó en el incidente que me llevó a esa cena de Navidad con el brazo roto. Era un martes. Acababa de salir del hospital al final de mi turno de la tarde. El policía que debía escoltarme había sido llamado para una emergencia y me pidió que esperara unos minutos. Me quedé en la recepción del hospital esperando. Fue entonces cuando vi a Miguel entrar. Se veía desesperado, desaliñado, con ojeras profundas. «Papá, necesito hablarte». Mi primer instinto fue llamar a seguridad, pero había algo en su voz que me hizo dudar. «Miguel, no puedes estar aquí. Hay una orden de restricción. Lo sé, pero tengo que advertirte. Valeria, ella está planeando algo esta noche». «¿Cómo que algo?». Miró a su alrededor nerviosamente. «Contrató a alguien, un tipo que conoce. Va a seguirte cuando salgas de aquí. ¿Y qué va a hacer? Causar un accidente. Hacer que parezca que te atropellaron». Sentí que las piernas me flaqueaban. «¿Por qué me dices esto?». «Porque ya no puedo más. Pensé que quería el dinero que lo merecíamos, pero no así, no contigo muerto». Fue entonces cuando escuché su voz. «Miguel, ¿qué haces?». Valeria había entrado al hospital. Nos vio hablando y su cara se puso roja de rabia. «Le estás contando todo, ¿verdad? Cobarde inútil». Miguel se volteó hacia ella. «Valeria, esto llegó demasiado lejos. No puedo dejar que lastimes a mi padre. Tu padre, ese viejo, arruinó nuestra vida». «No arruinó nada. Nosotros intentamos robarlo». La discusión llamó la atención. Guardias de seguridad del hospital empezaron a acercarse. Fue entonces cuando Valeria me vio intentando alejarme. Avanzó hacia mí. No sé si era para empujarme o impedirme irme, pero me agarró el brazo con fuerza brutal. «No vas a ningún lado». Intenté zafarme. Miguel intentó detener a Valeria. Había gente gritando a nuestro alrededor, y en medio de ese caos sentí a Valeria torcer mi brazo de una manera horrible. El dolor fue instantáneo e insoportable. Escuché un crujido fuerte y grité. Mi brazo estaba roto. Valeria me soltó con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Ya está. Ahora vas a tener que callarte un rato». Los guardias de seguridad la inmovilizaron. Miguel estaba en shock, con las manos en la cabeza repitiendo «Perdón, perdón» varias veces. Me llevaron a urgencias del mismo hospital donde trabajaba. Mis colegas me atendieron con todo el cuidado posible, pero la expresión de enojo en sus rostros era visible. Todos sabían quién había hecho esto. El diagnóstico fue fractura completa del húmero, el hueso del brazo derecho. Necesité cirugía para poner clavos. Luego mi brazo quedó enyesado e inmovilizado. La comandante llegó mientras todavía estaba en la sala de recuperación. «Roberto, Valeria fue arrestada en flagrancia por lesiones graves. Esta vez no va a haber fianza fácil». «¿Y Miguel?». «Está declarando. Parece que finalmente decidió cooperar y contar todo sobre los planes de Valeria. Estuve hospitalizado 6 días. Durante ese tiempo Miguel vino 3 veces a intentar hablarme. No quise verlo las primeras 2. La tercera finalmente acepté». Entró al cuarto con apariencia destrozada. Había adelgazado, estaba pálido y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Papá, no tengo palabras». «Entonces no hables, solo escúchame». Se sentó y se quedó mirando al piso. «Miguel, eres mi hijo y te amo, pero lo que hiciste, lo que hicieron los dos, es imperdonable. Intentaste robarme, me mentiste, me amenazaste y te quedaste del lado de una mujer que quería matarme. Lo sé». Valeria me rompió el brazo frente a docenas de personas. ¿Y sabes qué fue lo peor? Verte ahí parado, mirando todo pasar y no hacer nada para protegerme hasta el último segundo. Le tenía miedo.
Eres un hombre adulto, Miguel, y permitiste que esa mujer controlara tu vida al punto de voltearte contra tu propio padre. Empezó a llorar. Ella me manipuló desde el principio. Me hizo creer que tú eras el problema, que eras egoísta. Me hizo sentir que teníamos derecho a tu dinero porque eras nuestra familia. La familia no hace eso, Miguel. Lo sé ahora. Y voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que casi dejé que te matara. Miré a mi hijo y vi algo que nunca había visto antes. Remordimiento verdadero. No era el remordimiento de alguien que fue atrapado. Era el remordimiento de alguien que finalmente entendía la gravedad de lo que había hecho. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Ahora vas a contarle todo a la policía, cada detalle de lo que Valeria planeó, de las personas que contrató, de todo, y luego vas a aceptar las consecuencias de tus actos. Probablemente vaya a la cárcel, y te lo mereces. Asintió lentamente, de verdad me lo merezco. Miguel salió del cuarto y yo me quedé ahí mirando mi brazo roto. Era un dolor físico, sí, pero el dolor emocional de haber sido traicionado por mi propio hijo era mucho peor. Salí del hospital una semana antes de Navidad. Mi brazo seguía enyesado y me dolía mucho, especialmente en las noches. Los doctores dijeron que la recuperación tomaría al menos 3 meses. Marta y Javier insistieron en que pasara la Navidad con ellos. Toda la familia estaría ahí. Los papás de Marta, algunos tíos, primos, todos sabían lo que había pasado y querían mostrar su apoyo. «Roberto, usted es familia ahora», me dijo Marta, «y la verdadera familia no te hace daño. La verdadera familia te protege». Esas palabras me hicieron llorar. Durante años me había sacrificado por Miguel, pensando que era un buen padre, pero él nunca me protegió de nada. Era Marta, prácticamente una extraña, quien me había acogido cuando más lo necesitaba. En los días previos a Navidad, los desarrollos legales fueron rápidos. Valeria fue formalmente acusada de lesiones graves, intento de extorsión, amenazas, vandalismo y asociación delictuosa. El Ministerio Público pidió prisión preventiva y el juez aceptó. No saldría de la cárcel pronto. Miguel fue acusado de abuso de confianza y fraude por el dinero que me robó. Como estaba cooperando totalmente con las investigaciones, su abogado consiguió un acuerdo. Devolvería todo el dinero robado, haría servicio comunitario y quedaría en libertad condicional. No era un castigo severo, pero tampoco quería ver a mi hijo en prisión. Quería que aprendiera, que cambiara, que se convirtiera en una mejor persona. Papá me llamó unos días antes de Navidad. Estoy vendiendo todo lo que tengo para juntar el dinero que te debo. El coche, la electrónica, todo. Ya junté casi 400,000 pesos y los otros 250,000 los voy a pagar en parcialidades con mi sueldo. Va a tomar unos años, pero voy a devolvértelo todo. Había sinceridad en su voz. Por primera vez en meses pensé que tal vez todavía había esperanza para Miguel. ¿Dónde estás viviendo?, pregunté. Renté un cuarto en una pensión. Es pequeño, pero es lo que puedo pagar ahorita. El departamento lujoso, el coche deportivo, la vida de apariencias, todo había desaparecido, y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Miguel, ¿vas a pasar la Navidad solo? Sí, ya no tengo a nadie. Una parte de mí sintió lástima, pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tal vez el próximo año las cosas sean diferentes. Fue todo lo que pude decir. El día de Navidad llegó. Marta había preparado una cena hermosa. La casa estaba decorada con luces. Había un árbol enorme en la sala y el olor a comida deliciosa venía de la cocina. Llegué con mi brazo enyesado, usando ropa sencilla que Marta me había ayudado a ponerme. Estaba nervioso. No sabía cómo sería estar en una reunión familiar después de todo lo que había pasado con mi propia familia. Pero fui recibido con abrazos cálidos. Todos me trataron con un afecto genuino que me hizo darme cuenta de cuánto me había faltado eso en mi vida recientemente. El papá de Marta, don Alberto, un señor de unos 70 años, me jaló a un rincón durante la cena. «Roberto, quiero decirle algo. Lo que le pasó no fue su culpa. Valeria siempre ha sido problemática. Desde niña tenía una obsesión con el dinero y el estatus que nunca pudimos corregir. ¿Ustedes sabían que era así?»
Sabíamos que era difícil, pero nunca imaginamos que llegaría tan lejos. Nos alejamos de ella hace años por su comportamiento. Marta es la única que todavía intentaba mantener contacto. ¿Por qué? Porque Marta tiene un corazón demasiado bueno. Siempre pensó que su hermana podía cambiar. Pero gente como Valeria no cambia, solo se vuelven más peligrosos. Esas palabras me hicieron reflexionar sobre cuántas señales había ignorado, cuántas veces Valeria había mostrado quién era realmente y yo había elegido no ver. Durante la cena la conversación fluyó naturalmente. Hablamos de todo, trabajo, películas, planes para el año nuevo. Nadie mencionó el incidente directamente, pero todos mostraban atención hacia mí. Fue entonces cuando sonó el timbre. Marta fue a abrir. Escuché voces en la puerta, una discusión baja. Luego Marta regresó con una expresión extraña en el rostro. «Roberto, es Miguel, está aquí». Mi corazón se aceleró. «¿Está aquí? Está en la puerta. Dice que solo quiere darte algo». Fui a la entrada acompañado por Marta y Javier. Miguel estaba ahí parado en el frío, sosteniendo un sobre. «Papá, perdón por aparecer así, pero tenía que darte esto hoy». Tomé el sobre. Adentro había un cheque por 400,000 pesos y una carta manuscrita. «Es todo lo que pude juntar hasta ahora», dijo. «Y la carta son cosas que necesito que sepas». Lo miré. Mi hijo se veía 10 años más viejo. El peso de la culpa claramente lo estaba destruyendo. «Miguel, no necesitas decir nada. Papá, solo quería que supieras que entiendo todo lo que hice mal y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser una mejor persona». Se dio vuelta para irse, pero algo me hizo llamarlo. «Miguel, espera». Se detuvo y volteó. «¿Quieres entrar? Es Navidad. Nadie debería pasar esta fecha solo». Vi lágrimas en sus ojos. «No lo merezco. No lo mereces. Pero yo no soy como tú y Valeria. Todavía creo en las segundas oportunidades». Marta intervino suavemente. «Roberto, ¿está seguro?» «Sí, pero va a tener que trabajar muy duro para recuperar mi confianza». Miguel entró, cuidadoso, como si caminara sobre huevos. La familia de Marta lo recibió educadamente, pero con una frialdad cortés. Todos sabían quién era y lo que había hecho. La cena continuó, pero ahora con tensión en el aire. Miguel se quedó callado, comiendo poco, claramente incómodo. Yo también estaba incómodo, preguntándome si había hecho lo correcto al dejarlo entrar. Fue después del postre cuando Marta sugirió que cada persona compartiera algo por lo que estuviera agradecida este año. Era una tradición en su familia. Cuando llegó mi turno respiré profundo. Estoy agradecido por haber descubierto quién realmente se preocupa por mí, por haber encontrado fuerzas que no sabía que tenía y por estar vivo para contar esta historia. Levanté mi brazo enyesado. Este brazo roto es un recordatorio de que confié en las personas equivocadas, pero también es un recordatorio de que sobreviví, y eso me hace más fuerte. El silencio que siguió fue pesado. Todos miraron a Miguel. Cuando llegó su turno, se puso de pie. Sus manos temblaban. «No sé si merezco estar aquí. De hecho, sé que no lo merezco. Pero ya que mi papá me dio esta oportunidad, tengo que decir algo». Me miró directamente. «Papá, pasé estos últimos meses siendo la persona de quien mamá se hubiera avergonzado. Mamá te amaba tanto. Trabajó duro para asegurarse de que estuvieras bien si algo le pasaba a ella. Y yo, en lugar de honrar eso, intenté robarte». Su voz se quebró. «Peor aún, dejé que una mujer manipuladora me convenciera de que tú eras el problema. Valeria me hizo creer que merecíamos tu dinero, que eras egoísta. Pero la verdad es que yo era codicioso, flojo y cruel». Lágrimas corrían por su rostro. Ahora, cuando vi a Valeria romperte el brazo, algo se rompió en mí también. Vi a mi padre, el hombre que me crió solo, que trabajó doble turno para darme educación, siendo agredido por dinero, y yo había sido parte de eso. Se secó la cara con la manga. «No puedo regresar el tiempo, no puedo deshacer lo que hice, pero puedo prometer que voy a pasar cada día intentando ser el hijo que merecías tener desde el principio, y si me toma el resto de mi vida, voy a probar que puedo cambiar». Miguel se sentó, completamente roto emocionalmente. La sala estaba en silencio absoluto. Fue Javier quien habló primero. «Reconocer tus errores es el primer paso.
Pero las palabras son fáciles, Miguel. ¿Qué vas a hacer diferente? Todo, respondió Miguel. Ya empecé terapia. Estoy trabajando 2 empleos para devolver el dinero que robé. Corté contacto con toda persona relacionada con Valeria. Y lo más importante, voy a respetar los límites de mi papá. Si quiere que me quede lejos, me quedaré. Si me da una oportunidad, voy a aprovechar cada segundo para mostrar que cambié. Miré a mi hijo y vi algo que no había visto en años: humildad verdadera. No era la manipulación emocional que Valeria usaba, era remordimiento real. Miguel, dije calmadamente, rompiste mi confianza de una manera que va a tomar años reconstruir, pero veo que estás intentando, y eso es más de lo que hiciste estos últimos meses. Gracias, papá, pero entiende una cosa. Una palabra fuera de lugar, un paso en falso y se acabó. No va a haber tercera oportunidad. Lo entiendo. El resto de la noche pasó con más ligereza. Miguel se quedó discreto, ayudando a levantar los platos e intentando hacerse útil sin ser invasivo. Cuando se fue me agradeció 3 veces más por la oportunidad. Después de su partida, Marta se sentó a mi lado. Hizo lo correcto, dijo. ¿Tú crees? Sí, está destruido. O esto lo va a hacer cambiar de verdad, o va a terminar de destruirlo. De cualquier manera, le diste algo que Valeria nunca le dio, una oportunidad honesta. En los días que siguieron a la Navidad, reflexioné mucho sobre el perdón y las consecuencias. Miguel estaba pagando por lo que hizo, pero ¿estaba yo listo para perdonar? La respuesta era, todavía no, pero tal vez algún día. Regresé al trabajo en enero con el brazo todavía enyesado. Mis compañeros hicieron una pequeña fiesta para recibirme. Había globos, pastel y hasta una manta que decía, «Bienvenido, guerrero Roberto». «Son increíbles», dije emocionado. «Nosotros cuidamos a los nuestros», respondió mi jefa. En los meses siguientes, mi vida empezó a reorganizarse. El juicio contra Valeria avanzaba rápidamente. Fue condenada a 6 años de prisión por lesiones graves, más 3 años por intento de extorsión y asociación delictuosa. 9 años en total. No saldría pronto. Durante el juicio ella me miró fijamente desde el banquillo de los acusados. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, respondió, «Este hombre arruinó mi vida. Todo lo que hice fue intentar asegurar el futuro de mi familia». El juez respondió fríamente, «Señora, usted intentó robar, amenazar y agredir físicamente a una persona inocente. La única persona que arruinó su vida fue usted misma». Sentí una satisfacción profunda al ver que se hacía justicia. Miguel continuó devolviendo el dinero religiosamente. Cada mes depositaba lo que podía. También continuaba su terapia y de vez en cuando me enviaba mensajes cortos. «Buenos días, papá. Espero que estés bien. Feliz cumpleaños, papá. Te quiero». Yo respondía brevemente, manteniendo distancia, pero sin cortar completamente el contacto. Mi brazo sanó en abril. La fisioterapia fue dolorosa pero necesaria. El día que me quitaron el yeso, miré mi brazo y vi las cicatrices de la cirugía. Eran marcas permanentes de lo que había pasado, pero también eran marcas de supervivencia. Con el brazo curado sentí que finalmente podía empezar a reconstruir mi vida de verdad. Había pasado meses en modo supervivencia, simplemente reaccionando a los ataques y protegiéndome. Ahora era momento de vivir de nuevo. Lo primero que hice fue buscar un terapeuta. Después de todo lo que había pasado, sabía que necesitaba procesar el trauma correctamente. La doctora Ramírez era una mujer de unos 60 años, con una manera calmada que me hacía sentir seguro. En las primeras sesiones solo lloré. Lloré por la traición, por el dolor, por la pérdida de la familia que pensé que tenía. Roberto, me dijo en una sesión, usted está de duelo. No por la muerte física de alguien, sino por la muerte de la imagen que tenía de su hijo y de la familia que imaginaba tener. Exacto. Perdí a mi hijo, pero él sigue vivo. ¿Cómo manejo eso? Aceptando que el Miguel que conocía tal vez nunca existió, o existió pero fue corrompido, y ahora está conociendo una nueva versión de él. Depende de usted decidir si quiere tener a esa persona en su vida. Esas sesiones me ayudaron a entender que yo no tenía la culpa. Los padres estamos condicionados a culparnos por todo lo que sus hijos hacen mal. Pero Miguel era un adulto. Sus decisiones fueron suyas, no mías.
En mayo decidí hacer algo que había estado posponiendo, visitar la tumba de Rosa. No había ido desde antes de que toda esta confusión empezara. Llevé flores y me quedé ahí en silencio durante mucho tiempo. Rosa, lo arruiné todo con Miguel. No sé qué hice mal. Intenté ser un buen padre, pero se perdió de todas formas. El viento movió los árboles alrededor. Casi parecía una respuesta. Pero estoy luchando, mi amor. Me estoy protegiendo. Y estoy bien. Con o sin él. Salí del panteón sintiéndome más ligero. Rosa habría estado orgullosa de cómo había enfrentado todo. Fue en junio cuando recibí una llamada inesperada. Era la trabajadora social de la prisión donde Valeria estaba detenida. Señor Domínguez, Valeria Ferreira pidió hablar con usted. ¿Hablar? ¿Para qué? No dijo. Pero es su derecho pedir y su derecho rechazar. Mi primer instinto fue rechazar. No quería volver a ver a esa mujer nunca. Pero la curiosidad ganó. Voy a pensarlo. Consulté con la doctora Ramírez sobre la visita. ¿Se siente seguro para hacer eso?, preguntó. Ella está detrás de las rejas. Físicamente sí estoy seguro. Y emocionalmente, reflexioné. Creo que sí. De hecho, podría ser bueno para mí tener un cierre. Decidí ir. Hice cita para una semana después. Cuando llegué a la prisión, fui revisado y llevado a una sala de visitas con mesas separadas por divisiones de vidrio. Esperé unos minutos hasta que Valeria entró. Estaba diferente. Su cabello estaba recogido de cualquier manera, sin maquillaje, usando el uniforme naranja de la prisión. Pero lo que más llamó la atención fue su expresión. Ya no era esa arrogancia que conocía, era algo cercano a la derrota. Tomamos los teléfonos de cada lado del vidrio. Roberto comenzó. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Valeria? Quería disculparme. No pude contener la risa amarga. Disculpas. ¿Quieres disculparte? Sé que no tengo derecho. Sé que no cambia nada. Pero estos meses aquí me han hecho reflexionar mucho. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre cómo llegué a esto, las decisiones que tomé, en lo horrible que me convertí. La miré, tratando de detectar manipulación, pero todo lo que vi fue cansancio. Valeria, me rompiste el brazo, planeaste matarme, me robaste, amenazaste. ¿Por qué? Porque estaba obsesionada con tener una vida que no podía costear. Crecí pobre, ¿sabe? Muy pobre, y juré que nunca más sería pobre. Mucha gente es pobre, Valeria. Eso no justifica convertirse en criminal. Lo sé, no estoy tratando de justificar. Solo explico. Cuando conocí a Miguel y me enteré de su herencia, vi una oportunidad, y me convencí de que tenía derecho a ese dinero. No tenías derecho a nada. Lo sé ahora. Pero en ese momento mi cabeza estaba tan retorcida que realmente lo creía. Pensaba que usted era egoísta por no simplemente dárselo todo a Miguel. Y el plan de matarme, bajó la mirada. Eso fue yo perdiendo completamente el control. Cuando vi que no iba a ceder, que había movido el dinero, que nos estaba demandando, entré en pánico. Y la gente en pánico hace cosas terribles. Eso no es una excusa. No, no lo es. Y no estoy pidiendo perdón esperando que me perdone. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que supiera que reconozco lo mal que estuvo. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Cómo está Miguel?, preguntó. ¿Por qué te importa? Porque aunque siendo una persona horrible, sí lo amaba, de manera enferma y egoísta, pero lo amaba. Está reconstruyendo su vida sin ti, tanto mejor, se lo merece. Valeria suspiró. Todavía me quedan 7 años aquí, suficiente tiempo para pensar en todas las vidas que destruí. La suya, la de Miguel, la de mi familia y la mía. ¿Y qué harás cuando salgas? Honestamente no lo sé. Tal vez irme lejos y empezar de nuevo. O tal vez nadie me volverá a dar confianza y no podré empezar de nuevo. De cualquier manera, tendré que vivir con lo que hice. Me levanté para irme. Roberto me llamó. La miré. Usted es mucho más fuerte de lo que imaginé. Lo subestimé completamente. Y ese fue mi error más grande. Salí de esa prisión sintiéndome extraño. No sentí lástima por Valeria. Ella cavó su propia tumba, pero sentí una especie de cierre. Los meses pasaron y mi vida ganó una nueva normalidad. Seguí trabajando en el hospital. Hice nuevas amistades. Viajé a lugares que siempre había querido conocer. Finalmente estaba viviendo para mí.
Miguel continuó guardando una distancia respetuosa. Pagaba el dinero religiosamente y enviaba mensajes ocasionales, pero no presionaba por más contacto del que yo estaba dispuesto a dar. Fue en septiembre, casi un año después del incidente, que me llamó con una petición diferente. «Papá, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero hay algo que me gustaría hacer, si tú lo permites». «¿Qué? Me gustaría invitarte a cenar, no para pedir nada ni intentar redimirme, solo para pasar tiempo contigo como padre e hijo, sin toda esa carga». Reflexioné. La doctora Ramírez me había dicho que reconstruir la confianza requería pequeños pasos. Tal vez esto era un pequeño paso. Está bien, pero en un lugar público y no más de 2 horas. Claro, lo que tú quieras. Nos encontramos en un restaurante del centro. Miguel llegó antes que yo y ya estaba sentado cuando entré. Se levantó inmediatamente. «Papá, gracias por venir». Nos sentamos y hubo ese silencio incómodo inicial. «¿Cómo va el trabajo?», finalmente preguntó. «Bien, cansado pero bien. ¿Y los tuyos?». «Bien también. Sigo en los 2 empleos. Es duro pero tengo que terminar de pagarte. Ya devolviste más de la mitad, pero todavía falta, y no descansaré hasta haber devuelto todo». La conversación empezó a fluir poco a poco. Hablamos de cosas triviales, el clima, las noticias, películas que habíamos visto. Era extraño hablar con mi hijo como si fuera un conocido lejano. Fue a mitad de la cena que dijo algo que me sorprendió. «Papá, me divorcié de Valeria oficialmente». «Oficialmente». Pensé que ya habían roto cuando la metieron presa. En la práctica sí, pero nunca lo hice oficial. Pedí el divorcio el mes pasado. Ya está homologado. ¿Cómo te sientes al respecto?» «Aliviado». Era como salir de una relación tóxica que me estaba envenenando lentamente. Ahora veo lo mucho que me manipulaba, cómo me hacía dudar de mis propias percepciones. «¿Fuiste a verla?» «No, no quiero volver a verla nunca. Hice todo por abogado». Terminamos la cena sin ningún gran momento dramático. Fue solo una cena normal entre padre e hijo. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitábamos. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, Miguel dudó antes de irse. «Papá, sé que todavía tengo mucho que probar, pero gracias por darme estas pequeñas oportunidades. Significan más de lo que te imaginas. Solo no me decepciones más, Miguel». «No lo haré, lo prometo». En las semanas siguientes empezamos a tener esas cenas mensualmente. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. En octubre Miguel me llamó emocionado. «Papá, conseguí un mejor trabajo. Voy a poder pagar el resto de lo que te debo más rápido». «Eso es genial, hijo. Estoy orgulloso de ti». Hubo una pausa. «¿Estás orgulloso?» «Estoy orgulloso del esfuerzo que estás haciendo para realmente cambiar». Escuché su voz quebrarse. «Gracias, papá. Eso significa todo para mí». Fue en noviembre que pagó el último centavo que me debía, 650,000 pesos pagados en poco más de 1 año y medio. «Listo», dijo cuando hizo la última transferencia. «No es suficiente para compensar lo que hice, pero al menos esta deuda está saldada». «Miguel, el dinero era importante, pero más importante es ver que realmente cambiaste. Ese es el verdadero pago». Marta organizó una pequeña cena para celebrar mi cumpleaños 66. Era sencillo, solo con personas cercanas, y por primera vez en años me sentí realmente feliz, rodeado de gente que me amaba de verdad. Miguel vino con un pequeño regalo, un portarretratos con una foto de nosotros cuando él era niño. «Para recordarte tiempos más felices», dijo, «y para recordarme quién debo volver a ser». Miré la foto. Era de su cumpleaños número 9, poco antes de que su mamá muriera. Estábamos abrazados, sonriendo, sin idea de los desafíos que vendrían. «Gracias, hijo». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el balcón de mi departamento mirando esa foto. Había sido 1 año y medio de infierno, pero había sobrevivido. Había enfrentado la traición de mi propio hijo, la violencia de una nuera psicópata, amenazas de muerte y un brazo roto. Y sin embargo aquí estaba, más fuerte que nunca. Si amas estas historias que te dejan pensando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios, ¿habrías perdonado a Miguel?
Tu opinión me importa mucho. Diciembre llegó de nuevo, completando un año desde esa Navidad marcante donde llegué con el brazo roto, y esta vez las cosas eran muy diferentes. Marta organizó una cena de Navidad aún más grande. Su casa estaba llena de gente, música, comida deliciosa, y en medio de todo eso me sentía en paz. Miguel estaba ahí también, pero ahora como alguien que había reconquistado su lugar lentamente. Ya no era el hijo que me traicionó, era alguien nuevo, alguien que estaba intentando ser mejor. Durante la cena don Alberto hizo un brindis. Quiero brindar por Roberto, un hombre que nos enseñó que la fuerza no viene de los músculos sino del carácter, que sobrevivir no es solo seguir vivo, sino elegir vivir bien a pesar de todo. Todos brindaron. Sentí lágrimas en mis ojos, pero eran buenas lágrimas. Después de la cena Miguel me jaló a un rincón. Papá, hay algo que nunca te dije sobre ese día en el hospital. ¿Qué día? El día que Valeria te rompió el brazo. Cuando la vi hacer eso, algo en mí despertó. Fue como si viera claramente por primera vez en años. ¿Qué viste? Vi a mi padre siendo atacado por la codicia que yo había alimentado. Vi al hombre que trabajó toda su vida para darme todo siendo agredido por dinero. Y me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de persona que mamá habría odiado. Respiró profundo. Esa noche, después de que te hospitalizaron, regresé a casa y leí todas las cartas que mamá había escrito para ti antes de morir. Las guardabas en una caja en el closet. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, en una de ellas escribía sobre mí. Decía que esperaba que creciera para ser un hombre de carácter que te protegería cuando ella ya no estuviera. E hice exactamente lo contrario. Me alié con alguien que quería destruirte. Lágrimas corrían por su rostro. Fue ahí cuando decidí que aunque nunca me perdonaras, iba a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que mamá esperaba que fuera. Apreté su mano. Miguel, cometiste errores, muchos errores, pero también tuviste el valor de reconocerlos y cambiar. Eso cuenta. ¿Me perdonas, papá? Reflexioné cuidadosamente antes de responder. El perdón no es algo que se da de una vez, es un proceso, pero puedo decir que estoy en camino y que estoy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo. Me abrazó y esta vez no sentí miedo ni desconfianza, solo sentí a un hijo abrazando a su padre. Cuando regresamos a la sala, Marta había puesto música suave y la gente conversaba en grupos pequeños. Me senté en el sillón observando todo y me di cuenta de algo importante. Había perdido la familia que pensé que tenía, pero había ganado una familia elegida. Marta y Javier que me acogieron cuando lo necesitaba, los compañeros del hospital que me protegieron, la doctora Ramírez que me ayudó a procesar todo, y hasta Miguel que luchaba por merecer una segunda oportunidad. La familia no es solo la sangre, la familia es la elección, la lealtad, el respeto. Al final de la noche, cuando todos se iban, Javier me abrazó. Roberto, usted es la persona más valiente que conozco. No, solo hice lo que tenía que hacer. No, hizo mucho más. Se defendió, luchó por sus derechos, y aún así logró mantener compasión. Eso es raro. Esas palabras se quedaron conmigo. En los meses siguientes mi vida siguió estabilizándose. Volví a pintar, un pasatiempo que había abandonado hace años. Empecé a tomar clases de baile. Viajé a la playa y pasé una semana entera sin pensar en nada más que descanso. Miguel y yo nos vemos regularmente ahora. No era la relación que teníamos antes. Esa inocencia se perdió para siempre. Pero era algo nuevo, algo construido sobre bases más honestas. Conoció a una nueva mujer, Sofía, que trabajaba en la misma oficina que él. Era diferente de Valeria en todos los aspectos. Sencilla, honesta, trabajadora. Papá, me gustaría que la conocieras, me dijo Miguel un día. ¿Estás seguro? ¿No es muy pronto? Sofía lo es todo. Le conté toda la historia. Dijo que todos merecen una segunda oportunidad si realmente están intentando cambiar. Conocí a Sofía en un almuerzo casual. Era tímida pero auténtica. No tenía ese aire calculador de Valeria. Y más importante, trabajaba y sostenía su propia vida. Señor Domínguez, me dijo. Miguel me contó todo sobre lo que pasó. Solo quiero que sepa que respeto completamente los límites que usted establezca. Gracias, Sofía. Y puedes llamarme Roberto.
Ver a mi hijo con alguien decente me dio esperanza de que realmente había cambiado. Fue en marzo, 2 años después del incidente, que recibí una carta de la prisión. Era de Valeria. Roberto, sé que no tiene ninguna obligación de leer esto, pero quería decirle que voy a salir antes por buena conducta. Todavía me quedan 2 años aquí, pero después saldré. No se preocupe, no voy a buscarlo ni a Miguel ni a nadie de la familia. Me voy a otra región a empezar lejos de todo. He usado este tiempo aquí para hacer terapia y enfrentar mis demonios. Descubrí que tengo un trastorno de personalidad que nunca fue tratado. No justifica lo que hice, pero explica parte de mi comportamiento. Quería que supiera que realmente me arrepiento y que espero que haya encontrado paz. Valeria. Le mostré la carta a la doctora Ramírez. ¿Cómo se siente al respecto?, preguntó. Indiferente. Lo que ella haga con su vida ya no me afecta. Eso es crecimiento, Roberto. Llegó a un punto donde ella ya no tiene poder sobre usted. Y era verdad. Valeria había sido un tornado en mi vida, destruyendo todo a su paso. Pero yo había reconstruido, y lo que construí era más fuerte que lo que tenía antes. Hoy, a mis 66 años, tengo una vida que nunca imaginé tener. No es perfecta. Todavía tengo pesadillas ocasionales, todavía miro sobre mi hombro a veces, pero es mi vida según mis términos. Miguel está comprometido con Sofía. Me pidió permiso antes de proponerle matrimonio, lo cual me conmovió profundamente. Papá, esta vez quiero hacer todo bien, no voy a cometer los mismos errores. Tienes mi bendición, hijo. Pero recuerda, el matrimonio es una sociedad, no un asunto de dinero. Lo sé ahora, la boda está planeada para junio. Estaré ahí, no como el padre ingenuo que paga todo y se deja explotar, sino como el padre que establece límites sanos y exige respeto. Reflexiono mucho sobre todo lo que pasó, sobre cómo casi pierdo todo, mi dinero, mi seguridad, mi vida, sobre cómo mi propio hijo me traicionó de manera tan profunda, pero también pienso en cómo descubrí fuerzas que no sabía que tenía. Cómo aprendí a defenderme, a decir que no, a poner límites, cómo encontré gente que realmente se preocupa por mí. Este brazo roto dejó cicatrices. Cuando las miro no veo debilidad, veo supervivencia, veo lucha, veo victoria. Marta dice que debería escribir un libro sobre todo esto. Su historia puede ayudar a otras personas, insiste. Hay mucha gente mayor que está siendo manipulada por sus propios hijos y no saben cómo defenderse. Tal vez lo escriba. Tal vez otras personas necesiten escuchar que es posible defenderse, incluso cuando es contra tu propia familia. Que no tienes que aceptar el abuso solo porque viene de gente que supuestamente te ama. Esta mañana me desperté y me hice mi café tranquilamente. Me senté en el balcón de mi departamento, ese que renté con mi propio dinero que nadie puede quitarme, y observé el amanecer. Mi teléfono sonó. Era Miguel. Buenos días, papá. Solo te llamo para desearte un excelente día. Buenos días, hijo. Igualmente. Papá, sí, gracias por no haber abandonado la esperanza en mí. Me has dado razones para no abandonarla. Sigue así. Colgué el teléfono y sonreí. No era la vida que había planeado, no era la familia que imaginé tener, pero era real, era honesta y era mía. Y si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, diría, aprendí que ser amable no significa ser débil, aprendí que perdonar no significa olvidar, aprendí que la verdadera familia es la que te respeta, no la que te explota, y aprendí que Roberto Domínguez, 66 años, enfermero, viudo, padre, es mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginaba, yo mismo incluido. Esa cena de Navidad con el brazo roto fue el peor y el mejor momento de mi vida. El peor porque marcó el fondo de la traición familiar. El mejor porque fue ahí cuando decidí que nunca más sería víctima de nadie. Hoy, cuando cuento esta historia, y la cuento porque otras personas necesitan saber que pueden sobrevivir, siempre termino diciendo lo mismo. No dejen que nadie los tome por tontos. Ni por dinero, ni por manipulación emocional, ni siquiera porque es familia. Su vida, su dignidad y su paz valen más que cualquier relación tóxica. Y si yo, Roberto Domínguez, pude sobrevivir a que mi propio hijo intentara destruirme,
Ustedes también pueden sobrevivir a sus batallas. La cicatriz en mi brazo es mi medalla de guerra y la porto con orgullo, porque al final no importa cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Y yo me levanté más fuerte, más sabio y completamente libre. En abril de este año pasé por el IMES para mi revisión anual de jubilación. La directora de Recursos Humanos me llamó a su oficina. Don Roberto, llevamos 25 años trabajando juntos. ¿Ha pensado en retirarse? Doctora Jiménez, tengo 66 años y me siento de 40. ¿Por qué me retiraría? Ella sonrió. Porque se lo merece. Ha dado mucho a este hospital. Sería justo que disfrutara sus años dorados. Mis años dorados los estoy disfrutando ahora mismo. Trabajando, viviendo, siendo útil. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Tal vez era momento de pensar en la jubilación, no porque estuviera cansado o enfermo, sino porque había otras cosas que quería hacer. Esa noche hablé con la doctora Ramírez sobre ello. Roberto, ¿qué le gustaría hacer si se jubilara? Viajar, conocer lugares que siempre quise ver, pasar tiempo con gente que amo, tal vez enseñar a nuevos enfermeros. No sé, hay tantas posibilidades. ¿Y qué lo detiene? Supongo que el miedo. Durante tanto tiempo mi trabajo fue mi identidad. ¿Quién soy si no soy enfermero? Es Roberto Domínguez, sobreviviente, guerrero, padre, amigo, artista, bailarín, y sí, también enfermero. Pero no es solo eso, tenía razón. Mi identidad era mucho más que mi trabajo. En mayo tomé la decisión. Me jubilaría en diciembre, después de 26 años de servicio. Sería un buen momento, cerrando el año y abriendo un nuevo capítulo. Cuando le dije a Miguel, se puso emocional. Papá, te mereces descansar. Has trabajado tanto toda tu vida. No voy a descansar, hijo. Voy a vivir diferente. ¿Qué vas a hacer? Primero voy a viajar a Europa. Quiero conocer España, Italia, Francia, lugares de donde vienen nuestros apellidos. Solo, tal vez. O tal vez invite a Marta y Javier, han sido tan buenos conmigo. Me alegra que tengas planes, papá. Hubo una pausa. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? Se quedó callado un momento. Sí, papá. Por primera vez en años, soy genuinamente feliz. Sofía es maravillosa. Mi trabajo va bien. Estoy en terapia procesando todo, y tengo una relación contigo, aunque diferente pero real. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú, papá, eres feliz? Reflexioné honestamente. Sí, pasé por el infierno, pero salí del otro lado. Y ahora aprecio cada día de una manera que nunca había hecho antes. La boda de Miguel y Sofía será en junio, como dije. Pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Exactamente lo contrario de la primera boda de Miguel con Valeria, que fue grande y ostentosa. Sofía vino a hablar conmigo sobre la boda hace unas semanas. Don Roberto, quiero que sepa que esta boda la estamos pagando Miguel y yo. No queremos que usted gaste un peso. Sofía, aprecio eso, pero me gustaría contribuir algo. ¿Qué tal si pago las flores? ¿Está seguro? Completamente. Es mi manera de bendecir esta unión. Ella me abrazó. Gracias, significa mucho para nosotros. Solo una cosa, Sofía. Sí, cuida a mi hijo. No de la manera que Valeria cuidaba de él, controlándolo y manipulándolo, sino realmente cuídalo. Ayúdalo a seguir siendo la mejor versión de sí mismo. Se lo prometo. En las sesiones con la doctora Ramírez, hemos estado trabajando en algo que ella llama reescribir la narrativa. Roberto, durante mucho tiempo su historia fue, soy la víctima de una traición terrible. Y eso es verdad. Pero ahora necesitamos agregar el siguiente capítulo. Soy un sobreviviente que se defendió y reconstruyó su vida. ¿Y eso por qué importa? Porque la manera en que nos contamos nuestra propia historia afecta cómo vivimos hacia adelante. Si se ve solo como víctima, vivirá con miedo. Si se ve como sobreviviente, vivirá con fuerza. Tenía razón. La manera en que pensaba sobre lo que pasó estaba cambiando. Ya no me despertaba pensando en la traición. Me despertaba pensando en qué aventura tendría ese día. Marta me invitó a una reunión familiar el fin de semana pasado. Toda la familia extendida estaría ahí, primos, tíos, abuelos. Roberto, usted es parte de esta familia ahora, dijo. Queremos que conozca a todos.
Fui y fue hermoso. Me presentaron como el tío Roberto a los niños. Me trataron con respeto y cariño genuino. No había pretensiones, no había agendas ocultas, solo familia siendo familia. Don Alberto, el papá de Marta, me llevó aparte otra vez. Roberto, he estado pensando en algo. ¿Qué cosa, don Alberto? Usted nos ha enseñado mucho sobre la dignidad y el carácter. Mis nietos necesitan escuchar su historia cuando sean más grandes. ¿Mi historia? Sí, sobre cómo un hombre puede ser traicionado por lo que más ama y aún así levantarse. Sobre cómo la familia verdadera no es siempre la de sangre. Sobre cómo nunca es tarde para defenderse. Sus palabras me tocaron profundamente. Sería un honor, don Alberto. Esta semana recibí mi última amenaza de Valeria. Bueno, no exactamente de ella, sino de su abogado. Está intentando apelar su sentencia, alegando que fue provocada a romperme el brazo. El licenciado Herrera se rió cuando vio la apelación. Esto no va a ningún lado. Hay docenas de testigos, video de seguridad del hospital, y ella confesó, es una pérdida de tiempo. ¿Pero por qué lo intenta? Porque gente así nunca acepta responsabilidad. Siempre es culpa de alguien más. No me preocupa. Valeria puede apelar todo lo que quiera. La verdad está documentada. La justicia ya se hizo. Miguel me contó que Valeria intentó contactarlo desde la prisión. Le mandó cartas que él ni siquiera abrió. Las quemé todas, papá. No quiero nada de ella en mi vida. ¿Y cómo te sientes con eso? Liberado. Durante tanto tiempo dejé que me definiera. Ya no más. Ver a mi hijo tomar decisiones tan firmes me llena de esperanza. La semana pasada tuve mi última sesión con la doctora Ramírez, no porque ya no necesite terapia, sino porque ella siente que ya tengo las herramientas para continuar solo. Roberto ha hecho un trabajo increíble estos 2 años. Pasó de ser alguien aterrorizado y traicionado a alguien fuerte y en paz. Gracias, doctora. Usted fue fundamental en ese proceso. Yo solo le di las herramientas. Usted hizo el trabajo duro. ¿Puedo preguntarle algo, por supuesto? ¿Cree que algún día podré confiar completamente en Miguel otra vez? Ella reflexionó cuidadosamente. La confianza que tenían antes está rota para siempre. Esa inocencia no regresa, pero pueden construir una nueva confianza, basada en acciones consistentes a través del tiempo. Ya están en ese camino, y es suficiente. Eso solo usted puede decidirlo. Pero le diré esto. El Miguel que veo ahora es muy diferente del Miguel que me describió hace 2 años. Tenía razón. Mi hijo había cambiado. No era perfecto, pero estaba genuinamente intentando. Ayer fue mi cumpleaños 66. Marta organizó una fiesta sorpresa. Cuando llegué a su casa, había como 30 personas gritando, ¡sorpresa! Había compañeros del hospital, vecinos, la familia de Marta y por supuesto Miguel y Sofía. Todos compartieron historias sobre mí. Algunos hablaron de cómo los había ayudado en el hospital, otros sobre mi sentido del humor. Miguel habló sobre las lecciones que aprendió de mí, tanto de mis virtudes como de mis errores. Mi papá me enseñó que nunca es tarde para cambiar, dijo. Que el carácter se prueba en los momentos difíciles, y que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Al final de la noche, cuando ya casi todos se habían ido, Marta se sentó conmigo. Roberto, ¿es feliz? Marta, pasé 65 años de mi vida sin saber qué era realmente ser feliz. Ahora lo sé. ¿Y qué es? Es vivir sin miedo. Es estar rodeado de gente que te ama por quien eres, no por lo que tienes. Es despertarte cada día eligiendo vivir, no solo sobrevivir. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Me alegra tanto haber sido parte de su historia. Tú no fuiste parte de mi historia, Marta. Tú la salvaste. Hoy es un sábado de junio, el día de la boda de Miguel y Sofía. Me desperté temprano, nervioso pero también esperanzado. Esta sería la primera vez que vería a mi hijo casarse sabiendo exactamente quién es y quién estoy eligiendo ser. Me puse mi mejor traje. Marta vino a ayudarme con la corbata, algo que todavía me cuesta hacer con una sola mano cuando estoy nervioso, aunque mi brazo ya sanó completamente hace más de 2 años. ¿Listo, Roberto?, preguntó. Listo. La ceremonia fue en un pequeño jardín a las afueras de la ciudad. Sencillo, elegante,
lleno de flores que yo ayudé a pagar. Había tal vez 50 personas, todos amigos verdaderos y familia que realmente importaba. Cuando Miguel me vio llegar, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá, gracias por estar aquí. ¿Dónde más estaría? Tenías todos los motivos para no venir, y tú me has dado razones para estar aquí». La ceremonia fue hermosa. Cuando el juez preguntó si alguien tenía alguna objeción, hubo ese momento de silencio tenso. Todos sabían mi historia, todos esperaban mi reacción. Me puse de pie. El salón completo contuvo la respiración. «Tengo algo que decir». Miguel palideció. Sofía me miró asustada. «Hace 3 años mi hijo cometió errores terribles. Me traicionó, me mintió, permitió que me lastimaran, y casi pierdo todo, incluyendo mi vida». El silencio era absoluto. «Pero el Miguel que está aquí hoy no es ese hombre. Este Miguel trabajó incansablemente para cambiar. Devolvió cada peso robado, asistió a terapia, cortó con todo lo tóxico, y lo más importante, aceptó las consecuencias de sus acciones, sin excusas». Miré a Sofía. «Sofía, estás recibiendo a un hombre que conoce el valor del arrepentimiento verdadero, un hombre que sabe lo que significa perder todo y tener que reconstruirse. Eso es raro y valioso». Luego miré a Miguel. «Hijo, tienes mi bendición completa, no porque olvide lo que pasó, sino porque veo quién te esfuerzas en ser cada día. Te amo y estoy orgulloso del hombre en que te has convertido». Me senté. Miguel estaba llorando abiertamente. Sofía también. Y honestamente yo también. La ceremonia continuó y cuando el juez declaró, «Los declaro marido y mujer», todos aplaudieron. Pero el aplauso más fuerte vino de mí. En la recepción Miguel me pidió bailar con él. Una tradición que normalmente es entre madre e hijo, pero como Rosa ya no está, me pidió a mí. Mientras bailábamos me dijo: «Papá, sé que nunca podré devolver lo que te quité, los años de paz que perdiste, la confianza que rompí, el dolor físico y emocional. Miguel, no se trata de devolver, se trata de avanzar diferente. Voy a pasar el resto de mi vida siendo digno de esta segunda oportunidad». Ya lo está haciendo. La fiesta duró hasta tarde. Hubo comida deliciosa, música, baile. Marta y Javier renovaron sus votos también, una sorpresa que organizaron aprovechando la ocasión. Fue hermoso verlos después de 30 años de matrimonio, todavía tan enamorados. Don Alberto me jaló otra vez para una de sus pláticas. «Roberto, cuando conocí su historia hace 2 años pensé, este hombre va a quedarse amargado el resto de su vida. Pero usted eligió diferente». «¿Qué elegí?» «Elegir sanar en lugar de odiar, elegir crecer en lugar de victimizarse, elegir vivir en lugar de solo existir». No fue fácil. Las cosas que valen la pena nunca lo son. Al final de la noche, cuando Miguel y Sofía se iban de luna de miel a Cancún, mi hijo me abrazó fuerte. «Te amo, papá. Yo también te amo, hijo. Nos vemos cuando regresemos. Aquí estaré». Los vi irse y sentí paz completa. Mi hijo estaba feliz, con una buena mujer, construyendo una vida honesta. ¿Qué más podía pedir? 2 semanas después, recibí una carta certificada. Era de la prisión. Mi primer pensamiento fue que Valeria estaba intentando contactarme de nuevo, pero no, era una notificación oficial. Valeria había sido trasladada a una prisión en otro estado por buena conducta. En 2 años saldría y se mudaría permanentemente a Monterrey, lejos de la Ciudad de México. La carta incluía una cláusula. Ella había firmado voluntariamente una orden de restricción permanente contra sí misma. Nunca podría acercarse a mí, a Miguel, ni a nadie de nuestras familias de nuevo. Si lo hacía, volvería a prisión automáticamente. Le mostré la carta al licenciado Herrera. «Esto es inusual», dijo. «Normalmente las órdenes de restricción las pide la víctima, no el agresor». «¿Qué significa?» «Significa que o su terapeuta la convenció de que esto era necesario para su propia rehabilitación, o realmente entiende que no hay vuelta atrás. Importa cuál sea, supongo que no. El resultado es el mismo, usted está protegido permanentemente». Y así, ese capítulo cerró definitivamente. En julio finalmente hice mi viaje a Europa. Marta y Javier vinieron conmigo.
Pasamos 3 semanas recorriendo España, Francia e Italia. Visitamos museos, comimos comida increíble, caminamos por calles antiguas. En París, frente a la Torre Eiffel, Marta tomó una foto mía. Cuando la vi después pensé, ese es un hombre feliz. Y lo era. En Roma visitamos el Coliseo. Javier hizo un comentario que se me quedó grabado. Roberto, este lugar sobrevivió 2000 años de guerras, terremotos, saqueos, y sigue en pie. Como usted. Yo no soy tan antiguo, bromeé. No, pero es igual de fuerte. Regresamos a México bronceados, descansados y llenos de historias. Miguel y Sofía fueron al aeropuerto a recibirme. ¿Cómo estuvo, papá? Increíble, pero ¿sabes qué fue lo mejor? ¿Qué? Saber que tenía un hogar al cual regresar, gente que me esperaba. Eso hizo cada momento más dulce. En agosto me llegó una invitación inesperada. La directora del IMSS me pidió que diera una plática a enfermeros nuevos sobre resiliencia en la profesión y en la vida. Don Roberto, su historia de superación es inspiradora. Los estudiantes necesitan escuchar que pueden sobrevivir a cualquier cosa. Acepté. La noche de la plática había como 200 estudiantes de enfermería, jóvenes de 20 y tantos años, llenos de energía y sueños. Les conté mi historia, no todos los detalles, pero sí lo esencial, la traición, la lucha, la supervivencia, la reconstrucción. La lección más importante, concluí, es que la fuerza no viene de evitar problemas, viene de enfrentarlos, no de nunca caer, sino de siempre levantarse. Las preguntas después fueron profundas. Una chica joven preguntó, «Don Roberto, ¿cómo perdonó a su hijo? No lo perdoné de un día para otro. Fue un proceso, y requirió que él demostrara con acciones, no palabras, que había cambiado. El perdón no es olvidar, es decidir que lo que pasó ya no va a controlar tu futuro». Otro estudiante preguntó, «¿Qué haría diferente si pudiera regresar en el tiempo?» Pensé cuidadosamente. Establecería límites más claros desde el principio. No confundiría amor con permitir todo, pero honestamente no cambiaría mucho, porque todo lo que pasé me hizo quien soy hoy y me gusta quien soy. La ovación al final fue espontánea y larga. Varios estudiantes vinieron después a agradecerme personalmente. «Mi abuelo está pasando por algo similar», me dijo una chica. «Voy a compartir su historia con él». Eso me recordó por qué era importante hablar sobre esto. No era solo mi historia, era la historia de miles de personas mayores siendo manipuladas por familia y necesitaban saber que podían defenderse. En septiembre Miguel me dio una noticia que me sorprendió completamente. «Papá, Sofía está embarazada». «¿Qué?», grité tan fuerte que la gente en el restaurante volteó. «Voy a ser abuelo, vas a ser abuelo». Me quedé en shock. «¿Cómo te sientes?». Aterrado, admitió, pero también emocionado. «Y papá, quiero hacerlo bien. Quiero ser para mi hijo el padre que tú fuiste para mí en los buenos tiempos. El padre trabajador, amoroso, protector, no el hijo traidor que fui yo. Vas a ser un gran padre, Miguel. ¿Cómo lo sabes? Porque aprendiste de tus errores, porque conoces el valor del sacrificio, porque entiendes que la familia es responsabilidad, no solo beneficios. El bebé nacerá en marzo del próximo año. Miguel ya decidió el nombre si es niño, Roberto. Como yo y como el papá de Rosa. Es para honrarte, papá, y para recordarme cada día el tipo de hombre que quiero ser». Lloré cuando me dijo eso. Lágrimas buenas. Este mes es mi último mes trabajando en el IMSS. Me jubilo en diciembre como planeé. La directora está organizando una ceremonia de despedida. Don Roberto, 26 años de servicio, merecen una celebración digna. No necesito nada elaborado, no es por necesidad, es porque se lo merece. Mis compañeros están planeando algo, aunque intentan mantenerlo secreto. Los escucho susurrando y callándose cuando me acerco. Me hace sonreír. La semana pasada hice algo que había estado posponiendo. Fui al taller de un artista local y tomé clases de escultura. Siempre quise aprender. El instructor, un señor llamado Don Tomás, me preguntó qué quería crear. Quiero hacer algo que represente la transformación, algo que empiece roto y termine fuerte. Interesante. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué es mi historia?
Estoy trabajando en una escultura de un árbol. Las raíces están rotas y expuestas, representando el trauma, pero el tronco es fuerte y las ramas se extienden hacia el cielo, representando el crecimiento y la esperanza. Don Tomás dice que tengo talento natural. Tal vez en mi jubilación me dedique más al arte. Ayer tuve una conversación profunda con Marta sobre el perdón y la reconciliación. Roberto, cuando vi por primera vez lo que mi hermana le hizo, pensé que nunca podría perdonar a Miguel por permitirlo. Y ahora veo que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti, para liberarte de cargar ese peso. ¿Perdonaste a Valeria? No, y tal vez nunca lo haga, pero la diferencia es que Miguel demostró arrepentimiento real. Valeria solo demostró arrepentimiento por ser atrapada. Tenía razón. El arrepentimiento genuino requiere cambio genuino. Si me preguntan hoy cuál fue el momento más difícil de estos 3 años, no diría que fue el brazo roto, no fue la traición inicial, no fueron las amenazas, fue decidir darle otra oportunidad a Miguel, porque es más fácil cortar contacto completamente, es más fácil odiar, es más seguro nunca arriesgarte a ser lastimado de nuevo. Pero elegí el camino difícil. Elegí mantener la puerta entreabierta, no completamente abierta, pero tampoco cerrada con llave, y resulta que fue la decisión correcta, porque recuperé a mi hijo. No el mismo hijo que tenía antes, pero una versión más honesta, más humilde, más fuerte. Esta noche es Navidad otra vez. Han pasado 3 años desde aquella cena terrible, donde llegué con el brazo roto y escuché a mi hijo reírse de mi dolor. Esta Navidad es completamente diferente. Estoy en casa de Marta otra vez, pero ahora como parte permanente de la familia. Miguel y Sofía están aquí, con Sofía mostrando su pancita de embarazo. Javier está contando chistes malos. Don Alberto está discutiendo de política con sus hermanos. Los niños corren por todos lados. Y yo estoy sentado en el sillón mirando todo esto, sintiéndome completo. Miguel se sienta a mi lado. ¿En qué piensas, papá? En lo diferente que es este año comparado con hace 3 años. ¿Te arrepientes de haberme dado otra oportunidad? Miro a mi hijo directamente a los ojos. Cada día elijo no arrepentirme, porque cada día me demuestras que valió la pena. Voy a seguir demostrándolo. Lo sé. Marta llama a todos para la cena. La mesa está repleta de comida tradicional mexicana, pozole, tamales, bacalao, romeritos, ponche. El aroma es increíble. Antes de empezar, don Alberto pide hacer un brindis. Quiero brindar por Roberto Domínguez, quien nos enseñó que la historia no termina cuando te traicionan. Apenas comienza. Todos levantan sus copas. Por Roberto dicen al unísono. Siento lágrimas, pero las dejo correr libremente. Son lágrimas de gratitud, de alegría, de paz. Después de la cena, cuando están sirviendo el postre, Miguel pide atención. Quiero hacer un anuncio. Todos se callan. Como saben, Sofía y yo vamos a tener un bebé, y hemos decidido algo importante. Pausa para efecto dramático. Si es niño, se llamará Roberto como mi papá, y si es niña, se llamará Rosa como mi mamá. El cuarto explota en aplausos. Yo no puedo hablar. Estoy demasiado emocionado. Miguel continúa. Quiero que mi hijo o hija crezca conociendo la historia de su abuelo. No solo la parte difícil, sino toda la historia. Cómo un hombre enfrentó lo peor y eligió convertirse en lo mejor. Ahora estoy llorando abiertamente. Gracias, hijo. No, papá. Gracias a ti por no rendirte conmigo. Esa noche, cuando todos se van a casa, me quedo ayudando a Marta a limpiar. Roberto, usted ha sido un regalo para esta familia, me dice. Ustedes han sido mi salvación. ¿Sabe qué es lo más impresionante de su historia? ¿Qué? Que no se trata solo de sobrevivir. Se trata de florecer. Usted no solo sobrevivió, floreció. Esas palabras resuenan conmigo mientras manejo a casa esa noche. Porque tiene razón, no solo sobreviví, encontré una vida mejor de la que tenía antes. Hoy, a mis 66 años, casi 67, tengo una familia que elegí y que me eligió, un hijo que aprendió del peor error de su vida, un nieto o nieta en camino, planes de jubilación llenos de aventuras, amistades verdaderas, paz mental y, lo más importante, respeto propio. La cicatriz en mi brazo es apenas visible ahora,
pero cada vez que la veo me recuerda, sobreviví, luché, gané. Si alguien leyendo esta historia está pasando por algo similar, si tienes un hijo que te traicionó, un familiar que te manipula, una situación que parece imposible, quiero que sepas, no estás solo, puedes defenderte, mereces respeto. Tu paz vale más que cualquier relación tóxica. Y nunca, nunca es tarde para reconstruir tu vida. Yo llegué a una cena de Navidad con el brazo roto. Escuché a mi hijo burlarse de mi dolor. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero mira dónde estoy ahora. Si yo pude, tú puedes. La historia no termina cuando te lastiman. Ahí es donde comienza tu verdadera fuerza. Y esta es mi historia. La historia de Roberto Domínguez, enfermero, padre, abuelo próximamente, sobreviviente, guerrero y hombre completamente, absolutamente libre. Si esta historia te conmovió, te llegó al corazón o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, no olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo para más historias de vida, superación y sabiduría. Dale like a este video si crees que más personas necesitan escuchar este mensaje de esperanza y fortaleza. Déjame en los comentarios, ¿habrías perdonado a Miguel? ¿Crees que Roberto hizo lo correcto? Tu opinión es muy importante para mí. Y recuerda, no importa qué edad tengas, siempre es el momento correcto para defenderte, para establecer límites y para elegir tu propia paz. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. El abuelo Roberto.